Esto es parte de lo que sucede en Infiltrados. Se murió el diablo 110 veces porque viene el cancerbero de la legalidad. El cancerbero jurídico. ¡Qué presentación! Aquí viene José Martínez Brito. Pero gracias a Dios que es tu amigo. Sí, no, pero él y yo sabemos lo que significa cancerbero. O sea, que aunque ustedes no lo crean, eso fue un halago. Claro que sí, el cancerbero. Sí, cancerbero. Pero los que están en la calle y conocen los códigos. Un liricista genial que ahora se está reivindicando su historia porque ahora se está persiguiendo, entre paréntesis este comentario, a su ex esposa, a su expareja y al seguridad de la expareja por supuestamente haberlo asesinado, porque se verificó que las heridas que tenía se las hicieron en vida. Así mismo. O sea que parece que él fue asesinado, no se suicidó, como mucha gente pensó. Y que fue lanzado. Pero hablando de esa palabra, hablando de automorición, para que YouTube no nos haga una mala jugada con este video, ni Instagram, ni ninguna de las redes sociales. Dice un adagio popular que el mejor pleito es el que no se echa. Y cuando tú tienes un buen abogado, ese buen abogado te dice, tú vas a perder ese pleito, tránsate. Ahora, si el abogado lo que quiere es ganar dinero, el abogado te va a poner a echar un pleito que él sabe, en base al derecho, que vas a perder. Eso es lo que ha pasado con obras públicas y un proceso que tiene en contra y viceversa de Mustafa Abu Naba con una empresa que se llama Sargent Petroleum. Para hacerles una especie de camino rápido hacia lo que vamos a explicar el día de hoy, Obras Públicas le compró a Sargent Petroleum una cantidad de AC30, asfalto. Y ese asfalto que le compró se lo pagaba de manera dosificada según lo iba retirando. Pero ya había ganado una licitación. Y esta empresa, Sargent Petroleum, trae el asfalto, lo guarda en unos contenedores especiales que debe guardarse con una temperatura específica, que dicho sea de paso, el único que tiene los tanques para almacenar AC30 en República Dominicana es Sargent Petroleum. Increíble, pero esa es la realidad. Y Obras Públicas tenía ese asfalto ahí. Cuando finalmente deciden hacer una licitación, en esa licitación, yo había hablado de ella, ganó una persona que en ese tiempo era asistente del hermano de Danilo Medina, de Alexis Medina, y que había sido anteriormente asistente de Gonzalo Castillo. Esa persona, de la nada, le gana una licitación de AC30 a las familias tradicionales muy poderosas que en República Dominicana comerciaban con el AC30, porque no era solamente Sargent Petroleum. Todo el mundo se queda pensando, oh, pero ¿y qué es esto? ¿Cómo así? Y bajo unas condiciones muy específicas que todo el mundo se quedó sorprendido, pero que nadie comentó en el momento. Esa empresa te decía, yo te voy a vender los primeros 30,000 galones a un precio muy alto y a partir de ahí el precio baja. Por lo que, comparado el precio total, luego de hacer la media, le hacía más barato comprárselo a Obras Públicas a ella que comprárselo a cualquiera de las familias que históricamente importaban AC30 al país. Y todo el mundo se preguntaba, ¿y cómo lo hacen? ¿Cuál es el negocio? Resulta que esa persona, al parecer, contaba con el AC30 que tenía Sargent Petroleum almacenado. Pero Sargent Petroleum no se lo vendió. Y salió a buscarlo y todo apunta a que consiguió un barco de AC30 que tenía incautado la Dirección General de Aduanas. Se le entregó este AC30 directamente a la refinería y la refinería lo dio como entregado por parte de esta empresa y se le paga el megaprecio por galón de AC30 y luego no pudo cumplir con el resto del contrato. O sea, que donde el Estado ganaba porque el precio del AC30 con el tiempo bajaba, nunca se hizo y lo que se hizo fue un negocio multimillonario con 30,000 galones de AC30
que nadie sabe de dónde salieron, pero que todo el mundo sabe de dónde salieron. Dios. En ese momento inicia una guerra legal. Sargent Petroleum diciendo, este es tu asfalto, yo lo tengo aquí porque tú me lo pediste y debes pagármelo. Y el Ministerio de Obras Públicas diciendo, no te lo voy a pagar. Esto se va a tribunales y pierde, y pierde, y pierde el Estado una y otra vez. Y el Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas, abre una licitación para pagar $11 millones a una firma de abogados internacional para ir a conocer el arbitraje. Y resulta que paga 9 millones por adelantado. $9 millones. $9 millones pagó Obras Públicas por adelantado a una firma de abogados para que llevara un arbitraje. Pero resulta que parece que los abogados le dijeron al Estado, vas a perder ese proceso, negocia, conclúyelo, porque lo vas a perder. Y el Estado decide cambiar los abogados. No, por Dios. Y ha abierto otra licitación, que dicho sea de paso, la licitación la abre el miércoles, en la tarde, y la licitación termina hoy. La abre en la tarde del miércoles, a sabiendas de que el jueves es Día de Acción de Gracias, no se trabaja en Estados Unidos, que el viernes no se trabaja, que el sábado y el domingo no se trabaja y que el lunes ninguna empresa que no haya tenido conocimiento previo del pliego de condiciones iba a poder presentar una licitación al día de hoy. Uy. Pero hoy se vence, lo que establece claramente que esa licitación está amañada. En esta ocasión de $3 millones, cuando el proceso ya tiene años y está en condición de fallo en un tribunal arbitral. O sea, los abogados que están contratados ni siquiera van a tener que depositar escrito porque ya está depositado el escrito por parte de la firma de abogados anterior para un pleito que de por sí se sabe que lo van a perder. Pero Luis Abinader tiene que tener mucho cuidado con respecto a este tema, porque fue el mismo Luis Abinader, tengo informaciones de esto, que dijo, resuelvan ese tema, tránsenlo, porque en tiempos electorales el Estado no puede perder otro arbitraje internacional. En tiempos electorales no se puede saber que se pagaron $9 millones de abogados y ahora 3 más, o sea, $12 millones a abogados por un caso que se sabe está perdido. Y el Estado, en medio de esta situación, se va a joder nueva vez en un tribunal internacional, en un arbitraje internacional. Llama a mucha suspicacia el hecho de que además de todo se pague $3 millones por un proceso que el total, la gestión total, según la historia del Estado Dominicano, lo que se paga por un proceso completo son de $2 a $3 millones. Pero en este caso ya se van a pagar 12. Alguien se está buscando un dinero ahí. Alguien se está buscando un dinero en ese caso y se lo está buscando a través de la contratación de abogados con grandes precios a sabiendas de que el caso se va a perder y que van a tener que pagar de todos modos. Y razón por la cual abren esta licitación justamente el día antes del Día de Acción de Gracias para que nadie que no tenga conocimiento previo del pliego de condiciones pueda aplicar y concursar. O una sola empresa. Entonces, resulta que ahora viene el proceso arbitral, la parte oral. Y en la parte oral se va a saber todo. Se va a saber, Bonilla, de tu visita y tu propuesta. Se va a saber, ministro de Obras Públicas, de su visita y su propuesta. Se va a saber de las múltiples propuestas indecorosas que se le han hecho a Sargent Petroleum con respecto a la campaña electoral. Y todo eso va a caer como un cubo de aquello en las elecciones del 2024. O sea, presidente,
Quien usted le dijo que resolviera ese problema no lo resolvió. Después mañana no diga que los culpables son los medios de comunicación que retratan lo que está pasando en ese arbitraje internacional, que le ha costado a la República Dominicana $12 millones, más lo que el gobierno va a tener que pagar ahora, incluso con las indemnizatorias, con las cláusulas indemnizatorias. Tema que pudo haberse resuelto muy fácil desde un principio. Hace años. ¿Cómo? Cogiendo el AC-30, que está ahí todavía. ¿No lo necesita el Estado? Sí lo necesita. Claro que lo necesita. ¿A qué precio? ¿A un precio menor que al que lo están comprando ahora? Sí. ¿Por qué no lo toma entonces? Y resuelve ese problema pagando el AC-30 que ya está almacenado ahí, que el mismo Estado había pedido. Porque ahí no hay dinero. Porque el dinero está en la contratación a sobreprecio, repito, de una firma de abogados a nivel internacional. A sobreprecio. En la historia de República Dominicana, un Estado ha pagado $9 millones a una oficina internacional para defender un caso. Nunca ha ocurrido que se le paguen más de 3, para ser más específicos. Por casos peores, de hecho, está el caso de lo de los peajes. No sé si ustedes lo recuerdan. Claro. Codaxa. Que el Estado lo perdió. En ese caso, se pagó por porcentaje y fue muchísimo más, claro que sí, por el tema de lo que estaba involucrado y el lucro cesante, que significa lo que esa compañía se iba a dejar de ganar en lo que le quedaba de contrato para que el Estado pudiera rescindir dicho contrato. Pero en este caso no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una deuda. Y de un pago por adelantado. Claro, porque lo otro era un caso donde se sentía, donde se interpretaba que el Estado y sobre todo nosotros fuimos timados. Así es. Aquí es una búsqueda burda, asquerosa, por parte del Ministerio de Obras Públicas o quien sea que esté buscando hacer ese dinero ahí. Que obligatoriamente tiene que ser obras públicas, porque no va a ser refinería. No es el Ministerio de Industria y Comercio. El que maneja esto es obras públicas. Y la litis es contra obras públicas. Sí. Entonces, ¿cuándo vamos a resolver este tema? Cuando te lo diga un tribunal. Pero, ¿y el dinero que se pagó ya? ¿Quién lo devuelve al Estado? Es que no les duele el dinero del pueblo dominicano, el colectivo. Nunca ha dolido. Porque de ahí es donde se saca el dinero de campaña. En esa licitación última, ahora, de $3 millones, para que en buen dominicano jurídico abogados vayan a concluir, es una suma excesiva. Que dicho sea de paso, repito, es la suma que costaría el caso completo, un caso de esta magnitud. Perdón, José, ¿por qué es que se cambia la de firma? Lo que yo puedo tener en mi cabeza, yo como abogado, es que el abogado que tú tenías te dijo, tránsate, y tú no lo quieres transar. Claro. Porque no está alineado con tus deseos. Con tus deseos. Y si yo te digo, tránsate, que vas a perder ese proceso, tú dices, no, yo quiero otra firma de abogado que no me pida transarse, que siga lo que yo estoy diciendo, porque al final no es en ganar el pleito que yo estoy, es en alargarlo. Sí. Y que una firma que se respeta, sobre todo esas firmas internacionales expertas en arbitraje, y te lo establecen dentro del contrato, si te hacen una recomendación, obviamente puede haber diferencias cliente-abogado, pero si hay una recomendación que es neurálgica para la defensa y tú te niegas a acatarla, ellos tienen todo el derecho de retirarse de la defensa. Así es. Y eso queda explícitamente contenido en el contrato. Una cláusula más. A mí me gustaría que esto se conversara un poquito más y que compras y contrataciones también verifique esta licitación. Porque esta licitación, repito, para una firma de abogados internacional especializada, que no las hay en República Dominicana, está pidiendo una firma de abogado internacional. Va a tener que ser una con un partnership en República Dominicana, pero hay una documentación que va a tener que depositarse. Sí. ¿Qué firma de abogados
en Acción de Gracias te iba a hacer a completar el pliego. Yo quisiera saberlo. Pero todo el mundo sabe que Acción de Gracias es un día tan importante para los Estados Unidos que eso no se negocia. Eso no se toca. El más importante, el más importante. Entonces, como no se negocia y al otro día también es de fiesta, en Estados Unidos nadie va a poder hacer eso. A Más menos el fin de que semana. tú tuvieses conocimiento ya y que Claro. hayas trabajado esa Pero documentación. se supone que es en el caso específico de estas defensas, José, al ser, como tú bien señalas, tan particular, tan especializada, se hacen por invitación. ¿Me explico? Sí. Tú contactas a Pérez y Pérez, Kaufman y Kaufman, le das los documentos básicos a todas las firmas y te presentan un presupuesto, un análisis preliminar del caso, y en base a eso tú vas depurando. ¿Me explico? Sí. Entonces, hay muchas cosas que quiero decir. Qué bueno tu comentario, y me cuido porque yo Tú eres un especialista fui en el área quien de... por muchos años coordiné la defensa del Estado en estos casos. Y quien me conoce sabe que me pronuncio sobre la base de mis actuaciones. Voy a empezar con algo que no quiero que se tome como que me estoy echando flores, pero justamente por opiniones y por comentarios más que válidos como los que has hecho, tengo que decirlo. Mientras yo estuve en el Estado, no se perdió un solo caso de inversión. Que pocos estados tienen ese récord. Son casos sumamente complejos, señores, en los que se demandan por cientos de millones de dólares por lo general, pero más que el aspecto económico es el cuestionamiento a la capacidad reguladora del Estado. Es un tribunal, por lo general, de 3 jueces que le dice a un Estado, a un soberano, no, tú no puedes hacer eso, o tú violaste esta normativa por una demanda que establece un individuo, José, Nata, Edwin o yo, si cumplimos con ciertos requisitos. Eso es lo primero. Y lo digo, y no fue un trabajo solo mío, era el trabajo de todo un equipo, pero fueron muchos los problemas y fueron muchos los impases que yo tuve que soportar y las críticas para yo poder mantener ese récord. Lo otro es que ese caso, José, hubo mucha gente, incluyéndome, que desde un principio recomendó analizar la viabilidad de una negociación, porque cuando se interpone el arbitraje era más que todo la empresa contra el Estado y específicamente obras públicas para un tema de pago y un tema contractual. Y lo que muchos veíamos éramos, ok, no tomemos una decisión de hoy a mañana de que negociemos porque no es tampoco lo correcto, sí. Pero siempre, incluso los tratados de protección de inversión te lo establecen así, siempre es un proceso escalonado en el que primero vamos a sentarnos a la mesa, vamos a ver si hay algún mérito para nosotros dialogar, conversar, negociar, mediar o conciliar. Si no lo hay, seguimos, pero ya habremos agotado una fase de conocernos mejor, de conocer mejor nuestras posiciones, nuestras pretensiones, de acercarnos. Y había mucha gente dentro del gobierno que estaba enfáticamente negada, a veces de una manera irracional a eso. Hasta el momento en que yo dejé el proceso, había una firma internacional que sí te puedo decir que fue seleccionada en Buenalid. Obviamente tan pronto yo salgo del Estado, pues no tengo nada que ver con esos temas, pero lo que cuentas coincide con lo que yo viví y con lo que ha salido en prensa posteriormente. Y de ser así, qué pena, porque entonces nada más en defensa se estaría pagando una cantidad atroz sumada a lo que es la reclamación, a lo que es la compensación. Exacto. Como tal. Tú muy bien señalabas, hay una media que se calculó en unos 2-3 millones de dólares de gastos de abogados y o defensa. Hay veces que eso
queda por debajo, dependiendo de la complejidad del caso. Hubo casos donde eso quedaba muy por debajo. Hay casos que, dependiendo de la complejidad, puede superarse. Pero por eso se establecen montos, topes contractuales por etapa, para que no venga ningún charlatán a querer burlar de que si se establecieron 5 pesos para una etapa de mérito, por cualquier simpleza quiera ponerse en 25. Si no se hicieron caso de esas recomendaciones y ese fue el desenlace, qué pena. Qué pena que se politice por encima de algo tan importante, porque como yo siempre digo, señores, y sobre todo en esos procesos que a mí me tocó manejar, yo nunca veo los casos de manera individual, sino el referente que se crea. El referente que se crea. Y si eso pasó en ese proceso, puede seguir pasando en otros casos. Y no solo lo que queda a nivel procesal, sino a nivel de la misma materia. No, y tú sabes que tú dijiste algo interesante, que no se politice, yo diría más lejos, que no se partidarice. Sí. Porque lo que decía José Martínez Brito, se está hablando de sacar para gastos de campaña del partido de gobierno. Sí. No es poca cosa. No es poca cosa y sentaría un precedente claro, pero un precedente nefasto de búsqueda de fondos para campaña. Yo creo que además de eso es como que, a ver, lamentablemente tengo que comparar el asunto con Cosa Nostra y este tipo de vainas. Sí. Me voy a manual de Mario Puzo, del Padrino. O sea, hay límites. Hay límites éticos que hasta alegó don Vito Corleone. Hay límites éticos que aún con su voracidad tuvo que ponerse el mismo Michael Corleone, que era el que tenía que corporativizar el negocio de la familia. Uh-huh. Hay límites. Uh-huh. Esto no puede ser. Yo quisiera pensar que el presidente Luis Abinader sí mandó a frenar este tipo de asuntos. Yo quisiera pensar también que él no conoce el trasfondo de esta denuncia tan importante que ha hecho José Martínez Brito. Quiero pensar eso, porque es feo lo que estamos hablando, señores. Es muy feo. Uno hablaba de hace 30 de Gonzalo, uno hablaba de que desde dónde sacaron los cuartos, de que si yo dónde, y hasta se metieron injustamente en nombre de empresarios. Uh-huh. Injustamente, sin ningún tipo de base. Así es. Sabe bien de lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Entonces, eso tiene que dilucidarse. Eso tiene que hablarse. Eso tiene que socializarse. La gente tiene que saber de este caso. No puede ser. ¿Cuántas veces? 3 millones, 9, 11. Sí. Primero fueron 11 y se adelantaron 9 millones. 11. De lo que se avanzaron 9, sí. Y ahora se están contratando 3 millones. 3 millones más. Mira, y te lo digo... Una locura. Te lo digo sangrando por la herida, porque me costó muchas enemistades, me costó muchos calificativos. O sea, eso sería darle una vuelca de tuerca, sí, en el peor de los sentidos a algo que trató de llevarse de una manera transparente. Nosotros éramos referentes, señores, en muchísimos aspectos en lo que tiene que ver con los procesos arbitrales. Cuando salió el primer caso, el primer proceso, quien era el abogado local, una persona muy allegada al presidente, sí, en ese entonces el presidente Fernández, y esto no tiene que ser una responsabilidad del presidente Fernández, escogió la firma internacional, José, a dedo. Okay. Le digo, yo era una niña, 20 y pico de años. Le digo, don fulano, mire, pero es que esto no puede ser así, esto debe seguir un proceso. Era nuestro primer caso y estábamos creando los protocolos, sí, y todo lo demás. Ah, muy bien, pues yo voy a llamar al presidente para que él me diga quién es que manda, si usted o yo. Llámelo. Final de recorrido. Llámelo. ¿Cómo se hizo al final? Como nosotros establecimos, y después él y yo hicimos las mejores relaciones. Él fue a mi boda, pero no les hablo de cualquier persona. Entonces, lo que digo es, se llegó a un punto de mucha institucionalidad reconocido por otros países, por organismos internacionales, para que entonces estemos teniendo
esta vuelta de tuerca Al nefasta, Estado, según lo que informa al Estado hay que defenderle José. con criterio. Claro, pero Lady Lynn, hay algo muy interesante. Tú mencionas cómo han sido los procesos, pero José mencionó a alguien que ha sido mencionado en la mayor cantidad de casos de la República Dominicana a nivel de funcionarios. Mencionó a Bonilla nueva vez. Carlos Bonilla, el ministro de la Vivienda. ¿Y será él acaso? Porque Diablo, este caso tiene aproximadamente Carlos tiene una... este caso tiene aproximadamente Qué 4 suerte, años, ¿no? La de Carlos Bonilla de sonar en cosas... En todas. Perú, Los Cocos, Canódromo Los Cocos, pero Dios mío. Y allá, y el nuevo plan habitacional de Santo Domingo Este sobre un humedal. Diablazo. Pero Entonces, ¿qué es esto? en este caso, pudiéramos decir de que quieren conciliar, pero ahora que Edwin mencionó al padrino, el consigliere, aquel que está en desacuerdo en todo, el que cuestiona todo, quizás ese ha sido la piedra en el zapato para llegar a estas conclusiones, simple y llanamente para enviar un mensaje de que ellos no y quizás alguien cercano a mí sí. Porque habla del padrino, pero los ejemplos están claros en la Cosa Nostra. Como Salvatore Rino hacía todo de manera soterrada para poder dar el golpe de gracia o de malicia a cualquiera que se opusiera a sus deseos. Si nueva vez escuchamos el nombre de Carlos Bonilla en un caso tan delicado como este, quizás ese sería el consigliere, el que le pueda estar haciendo daño, más allá de llegar a hacer la recaudación de dinero para la campaña, más allá que eso. Quizás pueda ser una empresa que esté formándose, armándose para traer ese AC30. Mencionaste que son empresas de mucha tradición en ese proceso. Claro. Muy costoso el mantenimiento y tratar de tener ese AC30 en buen estado para el asfaltado. Y hemos visto cómo llega un material pero tan malo a la República Dominicana que con una lluvia vieja se lleva el asfalto. Entonces quizás pueda ser aquí en este especulatorio de la 1:09, quizás más que recaudar sea sacar para que otro pueda entrar. Porque nueva vez escuchamos un nombre que nadie quería escuchar. Esto es parte de lo que sucede en Infiltrados.